Hola, hola. No sé si se escucha. Buenas noches. Vamos a esperar unos momentos a ver si llegan algunos de nuestros compañeros para iniciar con esta clase, con este tema que es de nuestra semana 6 ya. Vamos a esperar unos momentos para ver si llega. Ay, perdón. Bien, vamos a iniciar. Buenas noches, espero que se escuche muy bien el audio. De antemano les pido una disculpa si escuchan que toso o hago, traigo carraspera, no, voy saliendo de enfermedad, entonces por eso también estoy tomando mucha agua, una disculpa de antemano, pero bueno, vamos a iniciar con este tema que, déjenme les comparto la presentación. Listo. Ok, es la actividad 6. Perdón, como les comento, no ando muy bien, pero bueno. La categorías sociales. Voy a empezar dándoles un concepto de categoría social para que si gustan pueden tomar nota. Categoría social. Es llamado el conjunto de personas que poseen un atributo común. Un ejemplo de estos es la ocupación o la actividad de cada una de las personas. Es decir, no sé, los médicos, los maestros, este, entre otras profesiones, es lo que realizan, lo que se hace, conforman ese conjunto. ¿Sí? Es en sí la clasificación de personas o individuos que comparten alguna característica común, pero no produce ciencia de identidad, de grupo ni interacciones. Como bien lo mencioné ahorita, un ejemplo son los doctores, los maestros, los militares, médicos, etc.
Los individuos forman cuasi grupos y se clasifican mediante una operación lógica y son estos mismos los que hacen que los individuos formen grupos consistentes y permanentes en los que se fijan roles sociales grandes. Es decir, gracias a estas actividades que cada uno decide realizarlas, es donde vas socializando con otras personas que tienen el mismo gusto que tú, y vas conociendo más gente, conociendo más personas con, con, con este tipo de gusto, de ocupación, a la misma que uno tiene, y es donde se crean los grupos, vaya. ¿Ok? Ahora sí. Vamos a empezar, que es sociedad, categorías sociales y la sociedad. Ok. La sociedad es una forma de organización de relaciones humanas complejas. ¿Ok? En este punto, el concepto supone que la convivencia y la actividad conjunta de los individuos de manera organizada u ordenada implica un cierto grado de comunicación y cooperación, que es lo que en conjunto forman la sociedad. Perdón. Existen los grupos sociales, que es un conjunto de personas que son identificadas por una serie de atributos que se le distinguen. Es, como lo mencioné en un principio, los gustos que mantiene una persona en cuanto, con el simple hecho de elegir alguna carrera, el simple hecho de elegir algún sitio de trabajo, estás desarrollando tu grupo social, iniciando un grupo social al que vas a pertenecer con las demás personas que ya están dentro de. La clase social es un gran agrupamiento de individuos que tienen un nivel o posición en la jerarquía social. Yo creo que este término lo hemos escuchado todos, cuando se menciona de las diferentes clases sociales, la clase baja, la clase alta, la clase media, y cada uno se diferencia. Perdón. Cada uno se diferencia, tienen diferentes comportamientos, diferentes actitudes, y cada quien pertenecemos a un tipo de clase social, que a lo mejor no necesariamente la elegimos, simplemente estamos dentro de este tipo de clase social y pertenecemos a ella. Sí, claro, como hay en su jerarquía los diferentes niveles de la clase social. Y el proceso social, que son los fenómenos en movimiento. ¿Ok? Perdón. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva.
Práctica social. Son las maneras en que el ser humano son las maneras en que el ser humano practica día a día cómo mantener en una sociedad, vaya, son las actividades que realizamos dentro de la sociedad, sí, vaya, con nuestro día a día, ¿sí? Que estas maneras vienen siendo la lengua, la religión, historia regional y la identidad. En la lengua es un conjunto de signos y símbolos que permiten la comunicación. Vaya, pues es la comunicación que tenemos día a día con nuestro compañero de trabajo, con nuestro vecino, con nuestro compañero de clase, con todas las personas que nos rodean, incluso con nuestros familiares que están dentro de nuestro entorno. La lengua es la principal manera de comunicación para llevar a cabo la práctica social. La religión es un sistema de creencias que guía las prácticas de los seres humanos. La religión es una manera en la que ponemos en práctica también la comunicación social, ya que también ahí es otro entorno que tenemos con personas que están dentro de la misma religión que nosotros, que profesan las mismas creencias, y semana a semana se reúnen para profesar su religión, y dentro de esa reunión se empiezan a comunicar con las mismas personas dentro del entorno. Entonces, también esta es una manera de la comunicación, de hacer, vaya, para la comunicación. La historia regional. Es un espacio o territorio con una estructura económica y social. En la historia regional se refiere más bien al entorno en el que vivimos, en el que nos mantenemos, y es como les mencioné ahorita, es el espacio o territorio en donde nos encontramos y con el cual estamos rodeados de gente, y podemos tener la misma comunicación. Y la identidad, que en abarca género, territorial, la clase social, religiosa, la étnica y nacional. Esto es parte de lo que ya mencionamos, el género, con el simple hecho de uno ser, no sé, hombre, mujer, tienes algún grupo de personas con las cuales te comunicas de tu mismo género, de tu mismo, sí, tienen los mismos gustos, etcétera. Todos tenemos algún amigo o alguna amiga con el cual nos identificamos y tenemos este tipo de práctica. El territorial, la clase social, que es lo que ya mencionamos, los diferentes tipos de clases sociales, la religiosa, que
cada semana, cada tercer día, se reúnen a profesar sus creencias religiosas y es donde ponen en práctica este. ¿Ok? Continuamos con identidad. Perdón. Cultura. Se conforma por una serie de rasgos de comportamientos que se expresan en función de valores, creencias, hábitos, costumbres y normas. La cultura se transmite de generación en generación. Disculpo. Y las costumbres es la práctica social arraigada, repetitiva. Nosotros nacemos ya con una cultura que ya llevan nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros antecesores, por años. Tenemos, existen infinidad de culturas. Y las costumbres que las vamos adaptando en nuestra vida cotidiana, en el día a día, perdón. Y pues bueno, esto es parte de la identidad. Nuestra cultura es lo que nos marca como mexicanos. Tenemos ciertas culturas, en otros países tienen culturas muy diferentes a las de nosotros. Entonces, esos son los aspectos que nos identifican como sociedad y por los cuales también hay maneras de practicarlo. ¿Okay? Es un tema muy corto, relativamente corto, porque en sí es parte de lo que hemos estado viendo del ser social, cómo se integra en la sociedad. Todo está entrelazado, todo va de la mano. Entonces es prácticamente corto. Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Aquí hay un pequeño esquema donde les voy a ir mencionando uno por uno. Alguna definición corta, cómo se va llevando, una definición corta de cada una de las de los conceptos que ya vimos, cómo se va entrelazando. ¿Ok? Ok, empezamos por sociedad. No sé si logran verlo, espero que se vea muy bien. Pero bueno, vamos a empezar. Sociedad es una forma de organización de relaciones humanas complejas. ¿Ok? De ahí vienen que las relaciones que podemos tener históricas, políticas y económicas. Ok. De las relaciones que se pueden tener en la organización de relaciones están los grupos sociales, la clase social, el proceso social y la práctica social.
En grupos sociales es un conjunto de personas que son identificadas por una serie de atributos que le distinguen. Es como les mencioné en un principio, es un conjunto de personas que decidieron todos ser médicos, que decidieron todos ser militares, que decidieron ser, no sé, abogados. Entonces, esto es un grupo social. Los distinguen por ciertas. La clase social es un grupo, un gran agrupamiento de individuos que tienen un nivel o posición en la jerarquía social. Perdón. Ok, grupos sociales. Vámonos a regresar a grupos sociales, perdón. Es un conjunto de personas que son identificados por una serie de atributos que les distinguen. Estos se dividen en grupos primarios y grupos secundarios. Los grupos primarios, como les mencioné también en un principio, es la familia, el entorno en el que llevamos nuestro día a día. Y grupos secundarios son los amigos, grupos de trabajo, etcétera, como les acabo de mencionar. ¿Ok? La clase social. Un gran agrupamiento de individuos que tiene un nivel o posición en la jerarquía social. De esta se desprende la clase alta, media y baja, que fue como les mencioné también en un principio. Son los medios, de ahí se desprenden los medios de producción que se dividen en capitalistas y obreros o proletarios. De los medios de producción son los elementos materiales que le permite a la gente ganarse la vida. Bueno, aquí así es como se definen el tipo de clases, de la clase social. El proceso social son los fenómenos en movimiento. Los fenómenos en movimiento nos conllevan al cambio social. ¿Okay? El cambio social se manifiesta en la transformación de las instituciones. De ahí nos lleva a la crisis económica, que en sí es la economía del país. Economía del país se detiene, desempleo, hay inflación en la industria, sí, la industria se estanca, perdón. ¿Okay? Y por último, de la forma de organización, las relaciones, nos queda la práctica social, que en la práctica social son las maneras de hacer, que es lo que ya vimos, la lengua, que es un conjunto de signos y símbolos que permiten la comunicación. Posteriormente, sigue la religión, que es un sistema de creencias que guía las prácticas de los seres humanos. Como les comenté, hacen sus reuniones semanales, entre semana, como gusten, y es una manera en la que practican la práctica social. La historia regional es un espacio o territorio con una estructura económica y social. Y la identidad de género territorial, la clase social, religiosa, la étnica y la nacional. De la identidad
nos desprendemos a la cultura, que bien como ya vimos, se conforma por una serie de rasgos de comportamientos que se expresan en función de los valores, creencias, hábitos, costumbres y normas. La cultura se transmite de generación en generación y las costumbres es la práctica social arraigada repetitiva. Como les mencioné, la cultura, tenemos años con diferentes culturas, las culturas cambian dependiendo al entorno en el que nos encontremos, más que nada los países tienen diferentes culturas, cada país tiene muy diferentes las culturas. Y las costumbres es la práctica social que llevamos día a día, las costumbres de celebrar el grito de la independencia, entre otros. ¿Sí? En sí son las categorías sociales. No sé si tengan alguna duda de estas. Creo que sí es un tema muy, muy breve, como les comenté. Hemos ido trabajando con estos temas desde un inicio. Entonces son temas que no son complejos, que día a día los vemos, que día a día los vivimos y que los estamos viendo desde que inició este curso también. Entonces, no sé si tengan alguna duda. alguna alguna duda que puedan tener. Espero que no. Cualquier cosa, ya saben dónde pueden localizarme, pueden enviar algún mensaje y trato de contestarlos a la brevedad. Ahorita, como les comenté, disculpen, no ando al 100%, pero aquí estamos con ustedes y darles el seguimiento que se necesita cada uno. Ok, entonces quedamos en que la sociedad son conjuntos de individuos, de personas que poseen un atributo común. Perdón. Las prácticas sociales son las maneras de hacer, de cómo socializamos en el día a día, que viene siendo la lengua, religión, historia regional, identidad, y que la identidad se divide entre cultura y costumbres. ¿Sí? Voy a dictarles nuevamente el concepto de categoría social por si gustan tomar apuntes y no lo apuntaron en un principio. Categoría social. Es llamado el conjunto de personas que poseen un atributo común. Un ejemplo de ellos es la ocupación o actividad. Punto. Es la clasificación de personas o individuos que comparten alguna característica común, pero no produce ciencia de identidad de grupo ni interacciones. Ejemplos, los militares, los médicos. Punto y aparte. Los individuos forman cuasigrupos y se clasifican mediante una operación lógica y son estos mismos los que hacen que los individuos formen grupos consistentes y permanentes en los que se fijan roles sociales grandes.
¿Ok? Con este concepto y lo que ya vimos de sociedad, grupos sociales, clase social, la práctica social, este tema queda concluido. Cualquier duda, mándenme un mensaje, comuníquense conmigo y las voy a aclarar. Y pues muchas gracias por estar presentes durante esta presentación. ¿Sí? Que tengan muy buenas noches.